gusto poder saludarles en esta mañana, donde estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos ha regalado un día más. Estamos en estas mañanas milagrosas, tal y como lo dice el material en nuestras 40 madrugadas, y ya Dios nos ha permitido estar en el día 10 y eso es una bendición total para nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, el cual espero que podamos atender, que podamos entender y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y hoy tenemos en nuestro día 10 el título Enamórate de Jesús y todo será más fácil. En Juan 14:15 tenemos uno de los textos que más debemos guardar en el corazón y que más debemos recordar y que nunca deberíamos olvidar. Y es que Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. ¿Alguna vez ustedes han intentado obedecer a Dios por diferentes circunstancias? Seguramente a veces pasa por nuestra cabeza el hecho de que lo que estoy haciendo va a enojar a Dios. Si yo hago esto, puedo alejarme de Dios. Si yo hago esto, Dios incluso puede castigarme. Estas preguntas surgen mucho, pero a veces perdemos de vista el sentido de por qué obedecemos a Jesús. Y antes de continuar, por favor, acompáñenme orando donde quiera que se encuentren. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias porque si hemos despertado es por tu misericordia, por tu amor, y porque sabemos que aún tenemos algo que cumplir de esa tarea que tú nos has encomendado. Acompáñanos, Señor, en este día. Te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Lucas capítulo 10, nosotros tenemos uno de los textos o una de las historias más conocidas y una de las historias que más ejemplo pueden dejarnos en nuestra vida. Y es que en una casa vivían 3 personas muy importantes para Jesús. Estaba Marta, María y Lázaro. Y de pronto un día Jesús decide aparecerse en este hogar, decide estar en aquella casa. Entonces, él llegó y si había algo muy importante en aquella época, era que cuando recibían invitados a las personas en sus hogares, la hospitalidad era algo que no podían dejar de lado. Había que ver qué se les daba de comer, cómo se les recibía, cómo se atendía, cómo estaba el hogar para atender esas necesidades. Y entonces nosotros podemos ver en esta historia que hubieron 2 mujeres, en este caso, que querían servir a Jesús, que querían agradar a Jesús, pero cada una buscó hacerlo a su manera. Sin embargo, solo una de esas 2 mujeres aprendió a sentarse a los pies de Jesús. Y es que cuando nosotros vemos en esta aldea pequeña llamada Betania, donde vivían estos 3 hermanos, había esta familia, una mujer que se preocupaba por muchas responsabilidades. Y no la culpamos porque es fácil decir, es que esta mujer estaba equivocada, es fácil decir y condenar y juzgar, pero realmente, si nos ponemos a analizar nuestra vida, cómo tratamos nosotros con nuestras responsabilidades, con nuestras obligaciones, con nuestras ocupaciones. ¿Qué tiempo destinamos para ellas? Nunca decimos que es poco importante, ni mucho menos decimos hay que dejar de hacerlo. Pero ¿qué lugar ocupa cada cosa en nuestra vida? Marta, que sí es cierto, se preocupaba por cómo recibía a Jesús, se había olvidado el sentido de por qué Jesús estaba en su hogar. Por un lado, Marta, y por el otro estaba María. María se sentó a los pies de Jesús en el momento que él llegó. Cuando María ve a Jesús y ve que Jesús llega a su hogar, ¿saben ustedes cuánto agradecimiento hubo por parte de María? ¿Cuánto amor derrochó delante de Jesús? Y María sabía lo importante de que Jesús estuviera en su hogar. Así que María se sienta a los pies de Jesús,
se sienta a escuchar a Jesús, se sienta a admirar la presencia de Jesús. Y entonces Marta ve eso desde otra parte. Mientras ella estaba corriendo por atender a los invitados, mientras Marta veía que no se le fuera a pasar la comida, veía que estuviera todo en orden, veía que todo estuviera en su lugar, corriendo por ello, miraba a su hermana sentada a los pies tan tranquila de Jesús. Miraba a su hermana que estaba, digamos que, bien cómoda en el lugar en el que estaba escuchando a Jesús. Y entonces nosotros podemos ver que Marta exclama y le dice a Jesús incluso: Señor, ¿estás viendo que estoy muy atareada? Y mi hermana está ahí tan tranquila. ¿Por qué dejas que ella se quede ahí y no que me ayude? ¿No te da cuidado, dice, que mi hermana me deje servir sola? Entonces Marta estaba tan afligida porque iba a servir, que se olvidó que en ese día, en ese lugar, quien debía ser servida en su corazón era ella. Entonces Jesús con amor responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte. Como les digo, queridos amigos que nos visualizan, lo importante siempre será importante, porque hay muchas responsabilidades. El trabajo es una bendición de parte de Dios. El hogar es un regalo de parte de Dios. Y tenemos que cuidar estas cosas porque son una maravilla, son un milagro en que cada día Dios nos lo otorga en nuestra vida. Pero bien, a veces ponemos estas ocupaciones con tanta importancia, con tanto interés, que llegan a ocupar el primer lugar de nuestra vida. Cuando Jesús dijo: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Cuando Jesús dice estas palabras, Jesús no estaba condenando el servicio. Servir, como dijimos, es necesario. El problema en esta situación es que Marta estaba trabajando para Jesús, pero se había olvidado de detenerse a escuchar a Jesús. Ahora bien, con esto que hemos hablado, incluso en nuestro servicio a Cristo, muchas veces podemos olvidar detenernos a escucharle a Él. Muchas veces en nuestras actividades cotidianas, aunque en estas actividades sea ir a la iglesia, sea apartar un tiempo o yo no sé, a veces dentro de estas actividades puede incluso que lleguemos a dejar de atender nuestra comunión personal con Dios. Dios dijo: cuando oren, entren en un lugar apartado, entren en un lugar solitario donde estemos ustedes y yo, para que todo lo que ustedes digan pueda ser escuchado de manera sincera. Porque de nada sirve orar tan bonito públicamente si mi oración personal con Dios ha dejado de tener la atención que necesita. María había comprendido algo fundamental aquel día. Antes de hacer cosas para Cristo, antes de hacer las ocupaciones, antes de atender las responsabilidades, necesitamos primero aprender a permanecer en Cristo. Es posible muchas veces que podamos decir que hemos escuchado a Cristo, que hemos vivido con Cristo, que tenemos a Cristo, pero como decíamos, a veces puede que en medio de nuestras responsabilidades de la índole que sea, estemos viviendo una vida sin disfrutar de Jesús. Y Jesús sabe que en nuestro corazón lo más importante es tenerle a Él. Jesús dijo: yo deseo que sean prosperados en todo. Pero también se menciona que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Y recordemos que la prosperidad no solo se encierra en un aspecto material o físico. La prosperidad espiritual abarca más allá de todo eso.
porque el hecho de despertar en un hogar con un techo es una bendición de Dios. El hecho de tener una familia es una bendición de Dios. Por eso Jesús dijo, yo quiero que sean prosperados en todo. Entonces, queridos amigos, después de haber escuchado todo esto que hemos analizado en este día, el título de esta mañana es muy importante porque dice, enamórate de Jesús y aprenderás a vivir mejor. Aprenderás a vivir más tranquilo. Ahora bien, una verdad muy importante y que no debemos olvidar es que nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Jesús nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Jesús nos amó tanto que a pesar de que fuimos creados por Dios, fuimos creados por el Señor, aún así, cuando nosotros nos perdimos por nuestras decisiones, Él volvió a comprarnos y nos compró con su sangre maravillosa. Entonces, amar a Jesús, ¿qué significa? Es importante mencionar que ninguna obra que yo haga hace que yo gane puntos para la salvación, porque la salvación fue otorgada como un regalo maravilloso para todos nosotros, pero hacer buenas obras sí reflejan cuál es el Dios al cual nosotros nos hemos entregado, porque Dios perdona, Dios ama, pero Dios también transforma. Y por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Jesús no dijo, guarden mis mandamientos y yo los voy a amar. No, porque Jesús ya nos ha amado desde el principio. Pero hay algo muy importante. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Acá nosotros podemos empezar a entender en cómo conecta todo este mensaje. Marta y María son dos hermanas. Ambas querían servir a Jesús, pero solo una entendió cuál es el primer paso para servir a Jesús, para tener un encuentro con Jesús. Es que nuestro corazón se llene con su palabra, con su amor, con su misericordia. Y luego, para poder servir a Jesús de una manera sincera, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con esperanza, hay que hacerlo con decisión. ¿Por qué? Porque acabamos de escuchar que si me aman, guardan mis mandamientos, dice el Señor. En este caso también, recordamos en esta historia de Marta y María, que Jesús había estado ahí, porque Jesús había llegado a atender a esas necesidades. Y nosotros también podemos invitar a Jesús a atender nuestras necesidades en nuestro hogar, en nuestro corazón. Porque una cosa es necesaria para que todas las demás vengan como añadidura de las bendiciones que Dios nos regala. Allá en Juan 12, 1 al 8 también nosotros encontramos un día que María entregó lo más precioso que podía haber. Un día Jesús llega, María se sienta a los pies de Jesús y llevando un frasco de perfume muy caro, que era un frasco de perfume de nardo puro, dice la Biblia, abrió el frasco y lo regó en los pies de Jesús. En ese momento, como cualquiera de nosotros, como cualquier pensamiento humano, Judas dice, ¿por qué este perfume no fue vendido y dado a los pobres? Y Jesús defendió a María, porque Jesús sabía la intención que había detrás de lo que María había hecho. María no hizo como hacía la mayoría de personas en aquella época, que daban ofrendas caras a manera que todos lo vieran. María había entregado de corazón algo valioso, pero no por el valor material que tenía, sino por el valor espiritual y de corazón que ella estaba entregando. Jesús por eso defiende todo acto de amor y de servicio que entreguemos a Él. Pero por eso, primero hay que amarle y hacer todas estas cosas de corazón y con dirección a agradar al Señor.
para que nuestras ofrendas, y ofrendas no solo se refiere a aspecto material, como os he dicho, sino que ofrenda también puede ser mi tiempo, puede ser lo que yo entrego, pero toda mi ofrenda tiene que llegar con olor grato al Señor para que sea recibida. Entonces, queridos amigos, hoy hemos aprendido un tema muy importante. Hemos aprendido un tema muy importante, valga la redundancia nuevamente, para poder llevarlo en nuestros días, a donde quiera que vayamos. Recordemos cada día contemplar a Cristo para después atender todas nuestras responsabilidades. Debemos contemplar al Señor, su carácter, sus palabras, su compasión y recordar que Dios es tan importante en nuestra vida que cuando dejamos que Él tome el control de la misma, todo obra para bien. Porque aún en los momentos más difíciles, como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor va conmigo. Con esto terminamos en esta mañana, esperando encomendar este día al Señor y deseando éxitos en todo lo que emprendamos. Pero por supuesto, que Dios dirija nuestra vida y entre en nuestro corazón. Vamos a orar para poder despedirnos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por este bello día. Te agradecemos porque tú nos has regalado un día más, un día en el cual queremos ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Y queremos pedirte que tú tomes el control de nuestra vida, para que en todo lo que hagamos, para que todas nuestras responsabilidades que debamos cubrir sean atendidas, pero sean atendidas no por nuestra cuenta, sino siendo acompañados contigo. Señor, tú prometiste que nosotros podíamos tocar en petición nuestras necesidades y que tú inclinarías tu oído para ser escuchado. Pero más que todo, Señor, más que cualquier petición material, queremos pedirte que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Abrimos nuestro corazón, Señor. Tú sabes qué hacer con él. Te lo pido en esta mañana y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes un excelente día.